Hola, mi nombre es Marla Yanel Tapia Muñoz y estoy estudiando el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones en la Universidad de Montemorelos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer la práctica número 1 para la materia de Fundamentos de Semiconductores y pues bueno, el título de la práctica es Características de un diodo de unión. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Para ello necesitaremos una fuente de alimentación, que tiene que ser pues una fuente de CD de alta corriente, voltaje bajo, variable y pues regulada. Dentro del equipo que vamos a ocupar vamos a necesitar un multímetro digital, un voltímetro y un trazador de curvas. Dentro de los resistores vamos a necesitar unos resistores de 250 ohms a 2 watts. Dentro de los diodos pues vamos a necesitar un diodo de silicio y un diodo de germanio. El diodo de silicio va a ser de 1N4154 y pues también ocuparemos un interruptor de un polo o un tiro. En el inciso 3 nos pide que hagamos lo que habíamos planteado en el inciso 2 y pues a la hora de voltear el diodo y realmente hacerlo, pues se comprueba lo que habíamos dicho. De todas maneras, todo esto va incluido en una tablita, en esta tablita, y pues ahí podemos observar los resultados de lo que estuvimos haciendo en los incisos. Esta es la tablita que nos piden del inciso 2 pues llenar o realizar, y cuando nosotros continuamos con esta tablita, si la llenamos queda de esta manera. Aquí podemos ver cómo queda la corriente respecto al voltaje y cómo podemos pues llenar en el paso 3 y 4 también voltaje contra corriente. Asimismo, pues en la última parte dice cuál es la resistencia del diodo y ahí van apareciendo los datos de la resistencia que nos dio. El paso número 2 de la práctica nos dice que ajustemos la salida de la fuente de manera que el voltaje en el diodo mida 0.7 volts y anote pues la corriente del diodo. Dice, ¿cuál sería la corriente del diodo si este estuviera invertido? Pues sabemos que el diodo al estar polarizado de manera inversa, lo que pasa es que actúa como una barrera y pues no conduciría a nada, así que la respuesta en ese inciso sería 0. Para los siguientes pasos, pues la práctica nos pide que nosotros regresemos el diodo a su polarización directa, pero pero moviendo los valores de la fuente de alimentación a estos valores que están aquí. Y nos pide que vayamos comparando respecto a cada valor de voltaje, cuánto nos da en amperes. Bueno, y pasa lo que está aquí, que nos pide los valores desde 0 hasta 0.8. Y bueno, pasa lo siguiente, empieza pues obviamente con 0 y esto va aumentando conforme nosotros vamos aumentando también el voltaje hasta que llega pues a esto. En el caso del paso 7 nos pide completamente lo contrario. Nos pide que vayamos jugando con los volts hasta que lleguemos a menos 40 y así obtener pues lo que es una polarización inversa. Aquí nos pidió polarización directa, o sea, el diodo pues conectado positivo, positivo, negativo, negativo, y aquí nos pidió que nosotros volteáramos el diodo para poder obtener estos valores respecto a estos valores en el voltaje. Y llegamos de la misma manera. En este caso pues fue desde menos 1.08 hasta menos 9.8 amperes. Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. ¿Y esto qué significa? Pues significa que permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite que la corriente fluya en dirección opuesta. Los diodos cuentan con una parte positiva y una parte negativa. Ese terminal positivo se llama ánodo y el terminal negativo se llama cátodo, y se encuentran tal y como se ve en esta imagen. Como podemos observar, este es el símbolo del diodo, y la parte que está del lado del triángulo, se puede decir así,
es el ánodo y la parte de la línea es el cátodo. Como sabemos, el diodo de unión se llama así debido a la unión PN que este presenta. ¿Qué significa unión PN? Que es una unión formada por dos materiales semiconductores extrínsecos, tipo P y tipo N. Al unir un semiconductor tipo N con uno tipo P, se origina un flujo de los electrones a través de la unión PN. Los electrones libres del semiconductor N, se unen a los huecos del cristal P y esto provoca que se forme un ion positivo en N y uno negativo en P. Esto originará que exista una tensión que se oponga al flujo de los electrones a través de esta unión. Esta tensión irá aumentando con el paso de más electrones de N hacia P, hasta llegar a un punto en el que ya no se permita el paso de más electrones. Al valor de esta tensión en este momento se le llama barrera de potencial y es generalmente de 0.7 volts para diodos de silicio y de 0.3 volts para diodos de germanio. Es importante recordar que en la unión PN, en la mitad de ella, aparece lo que es la llamada zona de depleción. Todo esto de la unión PN sucede desde que el diodo está sin polarizar. Ahora bien, cuando el diodo es polarizado existen dos maneras de polarización, que sería la polarización directa y asimismo la polarización inversa. ¿Qué es la polarización directa? Bueno, la polarización directa es cuando la unión PN impulsa los huecos desde el material tipo P a la unión y los electrones desde el material tipo N a la unión. En la unión los electrones y los huecos se combinan de modo que se mantiene una corriente continua. Sin embargo, en la aplicación de un voltaje inverso a la unión PN, produce un flujo de corriente transitoria. Electrones y huecos se separan de la unión. Cuando este potencial formado por la zona de depleción se ensancha, se iguala al voltaje aplicado, por lo que es difícil que los electrones atraviesen y cesa la corriente excepto una cantidad pequeña de corriente térmica. Siempre debemos recordar que para una polarización directa, los polos de este diodo deben estar unidos, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo del circuito. Si queremos una polarización inversa, tendrá que ser el lado positivo del diodo con el lado negativo del circuito y el lado negativo del diodo con el positivo del circuito, como lo vemos en la imagen. Teniendo en cuenta todos estos puntos, creo que resulta un poco más fácil comprender el porqué de las respuestas de esta práctica. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que al menos hayan logrado los objetivos de esta práctica, que era conocer un poco acerca del diodo y de sus lados, que son sus polos, o sea, el positivo y el negativo, y ver el funcionamiento de como por qué pasan esas cosas y ver comprobado con algunas tablas un poco de sus características y de sus cualidades. Bueno, no se olviden, mi nombre es Marla Yanel Tapia Muñoz y nos vemos hasta el siguiente video.